Siempre pensé que las traiciones más dolorosas no eran aquellas que uno veía venir, sino las que llegaban disfrazadas de rutina. Las que se escondían en los silencios cómodos, en los cafés de la mañana, en los te quiero de costumbre. La mía llegó así, lenta y silenciosa, como una lluvia fina que no te das cuenta de que te empapó hasta que ya estás calado hasta los huesos. Me llamo Ricardo. Tengo 42 años. Soy arquitecto. Vivo en Madrid. Y hace exactamente 2 años, mi esposa Carla me dejó. No por otro hombre, como pensaba en aquel entonces, sino, según me dijo, por una mujer llamada Lucía. Llevábamos 15 años de matrimonio. 2 hijos, Inés, de 13, y Mateo, de 10. Una casa que diseñé con mis propias manos y que Carla amaba como si la hubiera soñado. Una vida ordenada. Normal. Incluso, diría yo, feliz. Hasta que dejó de serlo. Todo empezó con pequeñas ausencias. Reuniones en el bufete donde trabajaba, viajes relámpago, silencios más largos de lo habitual. Yo me decía que era estrés. El nuestro era un matrimonio maduro. Habíamos superado crisis, el nacimiento de los niños, noches sin dormir, mudanzas, pérdidas. No era la primera vez que uno de los dos se distanciaba un poco. Siempre volvíamos. O eso pensaba. Pero esta vez fue distinto. Una noche me pidió que habláramos. Se sentó en el borde del sofá, sin tocarme. Me miró con unos ojos que ya no eran los de mi Carla. Ricardo, no estoy bien. Necesito encontrarme. Estoy confundida. ¿Confundida cómo? Le pregunté, aunque creo que ya lo sabía. ¿Hay alguien más? El mundo se me cayó encima. Pero lo que más me descolocó no fue la traición, sino su tono. No había culpa. No había remordimiento. Solo un cansancio profundo, como si llevara años sosteniendo algo que por fin podía soltar. Es una mujer, añadió, como si eso hiciera la puñalada menos dolorosa. ¿Lucía? Su nueva compañera de despacho. Recuerdo haberme levantado y haber caminado hasta la cocina sin decir una palabra. No sé cuánto tiempo estuve allí. Solo sé que el mundo ya no tenía el mismo sonido. Y lo peor, Inés lo escuchó todo desde las escaleras. La separación fue un infierno. Custodia, abogados, gritos. Inés se volvió hermética, furiosa. Mateo lloraba todas las noches. Pero al final, contra todo pronóstico, el juez me concedió la custodia. Carla decía que era lo mejor. Que no podía ofrecerles estabilidad. Que Lucía era demasiado intensa. No me importó el porqué. Me quedé con los niños. Me compré su parte de la casa. Y empecé, poco a poco, a reconstruir lo que quedaba de nuestra vida. Mis padres, Teresa y Luis, se convirtieron en pilares. Venían casi a diario. Mi madre cocinaba para los 3, mi padre ayudaba con las tareas de Mateo. Era un equipo improvisado, pero eficaz. Yo trabajaba por las mañanas y pasaba las tardes con los niños. No había espacio para el dolor. Solo para seguir. Pasó un año. Y luego otro. Y justo cuando empecé a respirar, cuando la herida parecía cerrada aunque siguiera doliendo al tocarla. Carla volvió. Primero fueron mensajes aislados. Que si podía ver a los niños más seguido. Que si podían venir con ella un fin de semana. Luego llamadas. Propuestas vagas. Solo quiero estar cerca de ellos, decía. No tengo a dónde ir. Y finalmente, la frase que me rompió el equilibrio. ¿Puedo quedarme en el sótano un tiempo? Solo como amiga. Por los niños. No respondí de inmediato. No supe qué decir. Las palabras se enredaban en mi boca cada vez que pensaba en su voz otra vez dentro de esta casa. Ella, la misma que me rompió. Ella, que ahora decía que su vida con Lucía había terminado. Que la había perdido todo. Que solo quería estar cerca de sus hijos. De mí. No somos una familia, Carla, le dije una noche por teléfono. Esto ya no es tu casa. Silencio. ¿Y si te digo que nunca fue lo que creíste? Me dijo con voz temblorosa.
Que me equivoqué desde el principio. Pero antes de que pudiera seguir, Paco, nuestro viejo Golden Retriever, apareció en el salón con algo entre los dientes. Lo miré distraídamente, hasta que se sentó frente a mí y dejó caer lo que llevaba. Un brazalete. De plata. Con la inscripción AM. Carla lo había perdido hacía 3 años. Lo buscó durante semanas, como si su vida dependiera de ello. Me dijo que era un regalo de una amiga. Lucía, imaginé entonces. Pero en cuanto lo tomé entre mis dedos, lo supe. Tenía un olor fuerte. Masculino. Colonia de hombre. Ese tipo de aroma que uno recuerda aunque pasen años. Y esas iniciales. AM. Andrés Márquez. Un abogado de su bufete. El rompecabezas empezó a encajar de golpe, sin que lo buscara. No era Lucía. Nunca lo fue. Y en ese instante, comprendí que no tenía idea de con quién había compartido mi vida durante 15 años. Me quedé mirando el brazalete en la palma de mi mano durante varios minutos, como si fuera una reliquia antigua. Algo olvidado. Algo sagrado. Algo maldito. AM. Andrés Márquez. El nombre no era ajeno. Lo había escuchado en conversaciones sueltas cuando Carla aún vivía en casa. Siempre era Andrés dice esto, Andrés opina lo otro. Yo lo había imaginado como un tipo gris, un abogado aburrido, de esos que solo se preocupan por informes y litigios. No le presté demasiada atención. Porque confiaba en ella. ¿Y qué hacía ese brazalete ahora en el salón? 2 años después. En la boca de Paco, nuestro perro. No era una joya barata. Era elegante. De esas cosas que uno no regala a la ligera. Y mucho menos que una mujer conserva con tanto cuidado. Carla había movido cielo y tierra cuando lo perdió. Revisó cajones, maletas viejas, incluso la lavadora. Yo, ingenuo, le había ayudado a buscarlo. Me levanté del sofá con el corazón a 1000 por hora. Fui directo al sótano. No porque creyera que el brazalete venía de ahí, sino porque ese espacio, que Carla ahora pedía como refugio, se sentía de pronto como una trampa, como el epicentro de un terremoto que apenas comenzaba. No había nada fuera de lugar. Las cajas estaban apiladas, la vieja mesa de dibujo cubierta con una sábana. Pero entonces Paco bajó tras de mí y empezó a olfatear un rincón. Se sentó frente a un estante lleno de libros olvidados. Se quedó quieto, como si esperara algo. Me agaché y pasé la mano por detrás del estante. Allí encontré una vieja bufanda de Carla. Y un frasco de colonia. De hombre. La destapé. No sé cómo describirlo. Fue como recibir una bofetada. Ese olor estaba grabado en mi memoria, pero no en mi piel. No era mío. Era cálido, amaderado, con un toque especiado. Inconfundible. Había perfume de hombre en mi sótano. En mi casa. No me hizo falta más. Subí lentamente, con el estómago revuelto. En el pasillo, Inés y Mateo jugaban en silencio con sus tabletas. Los miré como si fueran lo único que aún me conectaba a la tierra. Y lo eran. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Inés, sin levantar la vista. Asentí, aunque no me salieron palabras. No podía. No quería. No frente a ellos. Fui a mi estudio y cerré la puerta. Me senté frente al ordenador, como si necesitara algo que me anclara a la lógica. Y entonces lo hice. Busqué el perfil de Andrés Márquez. No fue difícil encontrarlo. Abogado corporativo. Divorciado. Sin hijos. Había sido compañero de Carla durante al menos 6 años. Fotos de congresos, cenas de bufete, algún brindis. En una de ellas, estaba con Carla. Los dos sonreían. Demasiado cerca. Y en su muñeca izquierda, claramente visible, brillaba un brazalete plateado. Exactamente como el que tenía en mi bolsillo. Me levanté de golpe. No grité. No rompí nada. Pero sentí una rabia sorda, espesa, subirme por el pecho. Una indignación antigua,
como si se hubiera quedado dormida en mí todo este tiempo y ahora despertara con sed de respuestas. No había sido Lucía. Nunca lo fue. Lucía, esa nueva verdad que Carla me vendió, no era más que una cortina de humo. Una historia lo suficientemente exótica como para distraer de la verdad más simple. Me engañó con un hombre. Con su compañero. Con alguien a quien conocía desde mucho antes de separarse de mí. Y luego usó a Lucía como escudo. ¿Por qué? ¿Porque decir que se iba con una mujer era más aceptable? ¿Menos cruel? ¿Más interesante? Lo peor no era la traición. Lo peor era la teatralidad de todo. El guión que escribió. La mentira que vendió incluso a nuestros hijos. Pensé en Inés. Ella no le había perdonado nunca el abandono. Nunca había querido ir a casa de Carla. Ni siquiera en las fiestas. Y ahora entendía por qué. Mi hija sabía más de lo que decía. Esa noche, no cené. Me encerré en el estudio hasta tarde, leyendo correos viejos, repasando fotos familiares. No buscando pistas. Solo intentando entender en qué momento dejó de amarme. En qué momento comencé a vivir con una desconocida. Al día siguiente, Carla volvió a escribir. Solo quiero lo mejor para los niños. Podemos intentarlo como amigos. Me conformo con eso. Paco me extraña. Tuvo el descaro de mencionar a Paco. Miré al perro, que dormía acurrucado a mis pies. Él fue el que me lo mostró todo. El que trajo el brazalete. Como si supiera que ya era hora de que supiera la verdad. Suspiré. Y escribí una única respuesta. Solo por los niños. No des un paso más sin mi permiso. No sabía qué iba a hacer. Si dejarla entrar o no. Si sería capaz de verla cara a cara sabiendo lo que ahora sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí con el control. Y eso era algo. Desde que le respondí a Carla con ese mensaje, ese escueto solo por los niños, pasaron 3 días sin que ella insistiera. Me resultó raro. Carla no era de las que se quedaban calladas. Siempre fue persistente, hasta terca. Pero esta vez, hubo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Durante esos días, evité mirar el brazalete. Lo había guardado en la caja de herramientas, donde no pudiera verlo al abrir un cajón por accidente. Y aún así, cada vez que pasaba por la estantería, lo sentía ahí. Como si me observara desde dentro, recordándome lo que ahora sabía y lo que aún no me atrevía a enfrentar de frente. Inés seguía distante. No conmigo, sino con todo. Cada vez que su madre la llamaba, fingía que tenía deberes o se encerraba en su cuarto. Mateo, en cambio, se aferraba al teléfono con una mezcla de emoción y ansiedad. A veces lo escuchaba decir. Sí, mamá. No sé, pregúntale a papá. No, no quiero que Paco duerma contigo si vienes. Lo último me llamó la atención. Esa tarde, mientras le ayudaba con las maquetas del colegio, aproveché para tantear. ¿Y si mamá viniera unos días a casa, qué te parecería? Mateo levantó la vista, confundido. ¿A dormir aquí? Asentí. Frunció el ceño, pensando. ¿En tu cama? Tuve que contener una risa amarga. No. ¿Abajo? En el sótano. Su respuesta fue inmediata. Entonces sí. Pero solo si no se lleva a Paco. Me quedé callado. Era curioso cómo los niños procesaban todo. Para él, lo importante no era lo que mamá había hecho ni el motivo de la separación. Lo importante era que su perro durmiera en su habitación y que la rutina no cambiara demasiado. Inés, en cambio, no necesitaba preguntar nada. Lo sabía. Siempre lo supo. Esa noche, después de cenar, mientras recogíamos la mesa, se quedó observándome fijamente. Luego, sin rodeos, soltó. ¿La vas a dejar volver? El cuchillo que tenía en la mano se detuvo en seco sobre la tabla de cortar. ¿Quién te dijo eso? Lo escuché, dijo con los hombros encogidos. Cuando hablaste por teléfono. Dijiste que solo por nosotros. Me senté a su lado. No supe qué decirle.
Estaba tan cansado de disfrazar la verdad, pero al mismo tiempo no quería cargarla con más peso del que ya tenía. ¿Quieres que venga? Ella me miró con una mezcla de tristeza y rabia. No es eso. Solo, no quiero que creas que necesitas perdonarla por nosotros. Esas palabras me golpearon más que cualquier discusión. No se trata de perdonarla, dije bajito. Se trata de entender qué necesita cada uno ahora. ¿Y tú qué necesitas? No supe qué responderle. La decisión se tomó sola, como ocurren muchas cosas importantes. A la mañana siguiente, Carla apareció. Sin previo aviso. Con una maleta pequeña, unas botas desgastadas, y el mismo abrigo de lana que solía dejar colgado en el perchero de la entrada. Paco fue el primero en notar su presencia. Saltó del sofá y se lanzó hacia la puerta con una energía que solo usaba para dos personas, Mateo y ella. Me asomé al pasillo y ahí estaba. No la veía desde hacía casi un año. No estaba maquillada. No había rastro de esa Carla segura que solía entrar al bufete como si el mundo girara a su favor. Esta era otra mujer. O quizás la misma, pero sin la armadura. Hola, dijo, sin moverse del umbral. Yo me quedé ahí, con el corazón atascado en la garganta. ¿Qué haces aquí? Me dijiste que podía volver. Solo al sótano. No te dije que hoy. Lo sé, respondió. Pero si esperaba más, no venía. Paco gimoteaba a su lado. Se frotaba contra sus piernas como si nada hubiera pasado. Como si no supiera que ella había desaparecido 2 años de nuestras vidas. Como si no recordara que fue él quien me entregó la prueba de todo. ¿Dónde están los niños? Preguntó, sin atreverse a cruzar la puerta. En el colegio. Mejor. La dejé entrar sin decir más. Caminó despacio, como si no reconociera la casa. Como si cada rincón le doliera. Paco encontró esto, dije, sacando el brazalete de mi bolsillo y dejándolo sobre la mesa. Ella lo miró. No se sorprendió. Tampoco se justificó. Era de Andrés, ¿no? Asintió, con los ojos en el suelo. Lo dejé aquí sin querer. No sabía que todavía estaba. No, la interrumpí. No quiero más explicaciones. Solo quería que supieras que ya no me interesa saber por qué mentiste. Solo necesito que seas honesta con ellos. Conmigo, no. Ya no estoy con él, dijo. No me importa. Nos miramos un segundo. Y fue suficiente para entender que lo dicho era cierto. Pero que, al mismo tiempo, era demasiado tarde para que importara. Esa noche, bajó al sótano con una manta y una taza de té. No pidió cena. No intentó conversar. Solo se quedó ahí abajo, con Paco a los pies, mirando al techo. Y yo, desde arriba, escuché sus pasos, su respiración, el murmullo de un llanto contenido. Volvía a estar en casa. Pero nada volvía a ser como antes. Lo primero que noté al despertar fue que la casa tenía otro sonido. No era nada evidente. Era más bien una vibración distinta, una energía densa que se colaba entre los muros, como si las paredes mismas supieran que alguien había vuelto. Carla seguía en el sótano. Durante esa primera semana, apenas subía. Salía por las mañanas, decía que tenía que resolver trámites, y regresaba antes de que anocheciera. A veces la escuchaba hablar por teléfono, en voz baja, caminando en círculos allá abajo. No pregunté con quién. No quería saber. Los niños lo tomaron de formas muy diferentes. Mateo se alegró. Para él, tener a su madre bajo el mismo techo era como una promesa de que todo volvería a ser como antes. La abrazaba sin miedo, le contaba sus cosas, le pedía que le preparara chocolate caliente. Ella, con la voz quebrada, decía que sí a todo. Inés, en cambio, evitaba estar en casa. Iba al parque sola después del colegio. Se quedaba más tiempo en la casa de su amiga Vera. Cuando Carla intentaba acercarse, su mirada era suficiente para hacerla retroceder. Una noche, al volver, Inés entró en la cocina mientras yo fregaba los platos. Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Va a quedarse mucho tiempo? Me tomó unos segundos responder.
No lo sé. ¿Y por qué si la dejaste? Porque es su madre. Y porque tú y tu hermano también tienen derecho a entender, a decidir. Ella frunció los labios, como si pensara en algo que aún no se atrevía a decir. ¿Y tú? ¿La perdonaste? Levanté la mirada del fregadero. Me encontré con sus ojos, tan parecidos a los de Carla cuando era joven. Pero estos eran distintos. Habían visto cosas que una niña no debería haber visto. No lo sé, respondí con sinceridad. Esa misma noche, después de acostar a los niños, bajé al sótano. Toqué la puerta con los nudillos. Carla tardó en responder. Finalmente, su voz sonó desde adentro. «¿Pasa?» La encontré sentada en el viejo sillón, con una manta sobre las piernas y una libreta en la mano. A su lado, Paco dormía. Parecía una escena de otra época, como si el tiempo se hubiera detenido allí abajo. «¿Todo bien con los niños?», preguntó sin mirarme. «Sí. Inés está distante», asintió, cerrando la libreta sin terminar de escribir. «No la culpo. Fui una cobarde con ella. Con todos». Me senté en la silla frente a ella. El silencio duró unos segundos. Luego me atreví. «¿Por qué volviste ahora?». Carla tardó en contestar. «Porque ya no tenía a dónde ir. Porque me di cuenta de que perdí más de lo que creía». Le tembló la voz. «No solo a los niños. A ti también. Perdí mi casa. Mis certezas». «¿Las destruiste?», dije, sin levantar la voz, pero sin suavidad. Ella lo aceptó. No intentó discutir. Lucía no fue más que una forma de huir de lo que yo misma no quería aceptar. Y Andrés. Fue peor. Con él, me mentí a mí misma. Pensé que era amor, pero solo era admiración disfrazada. Necesitaba creer que todo tenía sentido, que dejarte tenía sentido. ¿Y Lucía? Nunca fue real. Una confusión conveniente. La usé. Me usé. A todos. Me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino porque no sabía qué hacer con ellas. «¿Estás esperando algo de mí, Carla?». Ella me miró por fin. Y en sus ojos vi algo que no esperaba, miedo. «No», dijo. «No espero nada. Solo, estar aquí. Cerca. No por mí. Por ellos. Quiero que sepan que, al menos, no los abandoné del todo». «Llegas tarde». «Lo sé». Nos quedamos un rato así, frente a frente, como dos extraños que se parecen demasiado al recuerdo de algo que una vez fue verdadero. Al día siguiente, mientras llevaba a los niños al colegio, Mateo me preguntó: «Papá, si mamá y tú se llevan bien otra vez, ¿quiere decir que volverán a ser novios?». La pregunta me pilló desprevenido. «No lo sé, Mateo». «Pero todavía se quieren, ¿no?». Miré por el retrovisor. Inés giró los ojos. Mateo, en cambio, sonreía con la ingenuidad intacta de quien aún cree que los finales felices siempre se escriben igual. «El cariño no siempre se va», le dije. «Pero a veces se transforma en otra cosa». Mateo frunció el ceño, como si tratara de entender. «¿Como cuando Paco era cachorro y ahora ya no lo es?». Algo así. Esa noche, Carla subió por primera vez a cenar con nosotros. No fue idea mía. Mateo, con la naturalidad brutal de los niños, le gritó desde la escalera: «Mamá, ven. Hay sopa de lentejas». Y ella, en silencio, subió. Nos sentamos los cuatro. El mismo comedor. Los mismos platos. Pero nada era igual. No porque faltara algo, sino porque, extrañamente, no faltaba nada. Y eso era más inquietante. Durante la cena, Carla habló poco. Pero cuando lo hizo, fue con una ternura que no recordaba haber visto en mucho tiempo. «Te cortaste el pelo», le dijo a Inés. Mi hija no respondió. Pero por un segundo, dejó de mirar su móvil. Al terminar, Carla se ofreció a lavar los platos. Yo quise decir que no hacía falta. Pero Inés, con voz baja, dijo: «Déjala.
Y por primera vez en 2 años, vi a mi hija mirar a su madre sin rencor. Fue un instante. Breve. Frágil. Pero fue algo. La primera vez que escuché su risa otra vez en la casa, fue una tarde de viernes. Estaba trabajando en el estudio, revisando unos planos, cuando oí algo desde el salón. No fue una carcajada fuerte ni escandalosa. Fue un sonido suave, cálido, casi contenido. Era Carla. Y Mateo. Jugaban a las cartas. Por un instante, me quedé inmóvil. Mis manos encima del teclado, mis pensamientos detenidos. No había escuchado esa risa desde hacía años. No la de Carla como madre. Como alguien presente. Como alguien, feliz. Salí del estudio en silencio y los vi desde el pasillo. Estaban sentados en el suelo, el uno frente al otro, rodeados de naipes y risas. Mateo gritó. «Gané otra vez. Tienes que hacer el sonido del elefante». Carla bufó, se cubrió la cara, y luego, con una mezcla de vergüenza y ternura, soltó una imitación torpe de trompeteo. Ambos estallaron en carcajadas. No me vieron. Y yo no dije nada. Volví al estudio con un nudo en el pecho. No de rabia. No de tristeza. De confusión. Esa noche llovió por primera vez en semanas. Y fue una de esas lluvias largas, finas, constantes. Madrid huele distinto cuando llueve. A piedra mojada, a árboles limpios, a promesas que tal vez no deberían hacerse pero se hacen igual. Carla subió después de cenar. No pidió permiso. Solo entró a la cocina, se sirvió una infusión, y se sentó frente a mí. Yo leía. Fingí no notarla de inmediato. Pero sabía que su presencia lo llenaba todo. «¿Hace cuánto que no llovía, no?», dijo, mirando por la ventana. Asentí, sin levantar la vista del libro. «¿Te sigue gustando la lluvia?», preguntó. «Sí. Yo creía que sí. Pero estos años, me alejé de tantas cosas que pensaba que eran parte de mí». La miré. Tenía los ojos en la calle, pero hablaba de sí misma. No de la lluvia. ¿Y ahora? Ahora no estoy segura de nada. Solo sé que echo de menos cosas que no sabía que echaba de menos. La frase quedó suspendida entre nosotros, como el vapor que salía de su taza. El fin de semana trajo otra sorpresa. Inés la dejó acompañarla al supermercado. Yo no pregunté. Solo observé cómo ambas salían juntas, con la tensión de quien camina con una cuerda floja bajo los pies. Volvieron casi 2 horas después. Inés traía bolsas, Carla también. Hablaron poco, pero caminaron juntas hasta la cocina, descargaron todo sin decir mucho. Y luego, mi hija dijo: «Mamá, puedes quedarte a comer si quieres». Carla la miró como si le acabaran de regalar el mundo. «Gracias», dijo simplemente. Esa comida fue distinta a las anteriores. Mateo hablaba sin parar. Carla escuchaba, reía, comentaba. Inés no decía mucho, pero tampoco se marchaba. Y yo los miraba. Me sentí fuera de lugar en mi propia casa. Como si todos hubieran aprendido a moverse sin mí. Como si algo estuviera reconstruyéndose, sin pedirme permiso. Esa noche, mientras lavaba los platos, Carla volvió a entrar en la cocina. «Gracias», me dijo de repente. «¿Por qué?» «Por dejarme estar». Me encogí de hombros. «Lo hago por ellos». «Lo sé. Pero aún así, gracias». Se acercó al fregadero para ayudarme a enjuagar los vasos. Sus manos rozaron las mías por accidente. O eso quiero creer. Fue un toque breve. El tipo de contacto que no significa nada, hasta que lo significa todo. «¿Te acuerdas cuando vinimos por primera vez a ver esta casa?», preguntó, con voz baja. Asentí. Claro que lo recordaba. Ella había amado el jardín. Yo me había enamorado del tejado. La casa era un proyecto para ambos. Una vida en construcción. «Pensé que íbamos a envejecer aquí», dijo, sin mirarme. «Yo también». Y ahora, tragó saliva, «no sé si me queda el derecho de estar en ella».
No es cuestión de derecho, le dije. Es cuestión de verdad. ¿Y cuál es la verdad? Me sequé las manos y la miré a los ojos. Que ya no sé quién eres, Carla. Y que aunque los niños te adoran, aunque Mateo no quiere que duermas lejos, aunque Inés te haya dejado acercarte, yo aún no sé si me estás diciendo toda la verdad. Ella respiró hondo. Bajó la mirada. Y dijo: Estoy aprendiendo a decirla. A veces, después de mentir tanto, cuesta distinguir lo que uno siente realmente. Esa noche no bajó al sótano. Se quedó dormida en el sofá, con una manta encima y Paco a sus pies. Yo la miré desde las escaleras. No con ternura. Tampoco con rencor. Con duda. Porque cuando uno vuelve a amar a quien lo traicionó, no sabe si está perdonando o cometiendo el mismo error 2 veces. Volvió a pasar. Otra vez en el sofá, otra vez Paco acurrucado a sus pies, otra vez Carla dormida en la sala como si ese lugar le ofreciera una especie de perdón silencioso que yo no había dado todavía. No la desperté. La dejé ahí, como se deja una carta sin abrir sobre la mesa. Porque no quería volver a leer lo que ya sabía de memoria. Por la mañana, cuando bajé a preparar café, ya se había ido al sótano. Había doblado la manta. Había limpiado su taza. Como si todo lo que ocurrió anoche nunca hubiera existido. Como si el perdón también pudiera fingirse. Esa semana fue extrañamente tranquila. Carla empezó a cocinar de vez en cuando. Nada demasiado evidente. Un guiso. Un bizcocho. Unas lentejas que a Mateo le encantaban. Yo no decía nada. Inés tampoco. Pero cada vez que comíamos algo preparado por ella, era como si todos midiéramos con el paladar cuánto nos estaba cambiando la rutina, otra vez. Una tarde, mientras revisaba papeles en el estudio, encontré una carpeta que no recordaba haber guardado. Era del bufete donde Carla trabajaba antes. Documentos sueltos, carpetas, un viejo cuaderno de espiral con apuntes garabateados. Nada importante, hasta que vi una nota escrita en una esquina. Andrés dice que no hay vuelta atrás si se hace bien. No estaba firmada. No tenía fecha. Solo esa frase. La leí 3 veces. Intenté racionalizarlo. Tal vez era una cita de algún juicio. Una observación de trabajo. Pero algo en mi estómago me dijo que no. Era personal. Era de ese tiempo. De ese vínculo que Carla había escondido debajo del nombre de otra persona. La guardé sin decir nada. El sábado siguiente hubo mercado en el barrio. Solíamos ir cuando los niños eran pequeños. Paseábamos entre los puestos, comprábamos fruta, comíamos buñuelos con chocolate. Hacía años que no lo hacíamos. Pero ese día, Mateo pidió ir. Y Carla se ofreció. «Puedo llevarlos yo», dijo. «Yo los llevo», respondí, sin pensarlo demasiado. Ella bajó la mirada. «¿Puedo ir con ustedes?» Mateo saltó de alegría. Inés no dijo nada, pero tampoco se negó. Y así, los 4 volvimos a caminar juntos por la plaza, como una familia normal. O al menos, como la sombra de una familia que había sido algo parecido a la felicidad. Los vecinos saludaban con normalidad. Algunos no sabían lo que había pasado. Otros fingían que no sabían. Y hubo una mujer, la señora Elvira, que se acercó y dijo en voz alta: «Qué gusto verlos juntos otra vez. Siempre dije que ustedes 2 eran el uno para el otro». Carla sonrió, incómoda. Yo no respondí. Inés apretó la mandíbula. ¿Y Mateo? Se lo creyó todo. De vuelta en casa, mientras los niños subían con las bolsas, Carla se quedó parada en el umbral. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Crees que alguna vez podrías volver a quererme? La pregunta cayó como un martillo. No por lo que decía, sino por cómo la dijo. Sin drama. Sin esperanza. Como si solo quisiera escucharme decirlo para confirmar lo que ya sabía. No lo sé, respondí. Pero tampoco estoy seguro de haber dejado de hacerlo por completo. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Entonces tal vez aún no esté todo perdido. No confundas el cariño con el pasado.
Son cosas distintas. ¿Y si no lo son? Lo son. Cerró los ojos un segundo. Luego, con una voz casi inaudible, dijo: Andrés está en Argentina. Me quedé en silencio. Se fue hace 6 meses. Renunció al bufete. No nos vimos más desde entonces. ¿Y eso qué cambia? Nada. Pero, quiero que lo sepas. ¿Por qué eso limpia la culpa? Porque estoy empezando a entender lo que hice. No solo a ti. A mí misma. A los niños. Y no sé si puedo repararlo. Pero quiero intentarlo. Me quedé ahí, mirándola. Vi el cansancio en su rostro. La fragilidad. El arrepentimiento. Pero también vi algo más. Algo que no supe nombrar. Esa noche soñé con ella. No con la Carla de ahora. Soñé con la Carla de antes. Cuando íbamos en moto por la Gran Vía, muertos de frío, riendo bajo el casco. Soñé con su olor a café y a menta, con sus pies helados en la cama, con su voz diciéndome que no me preocupara, que todo iba a salir bien. Y al despertar, me dolió. Me dolió porque sabía que ese todo va a salir bien ya no dependía de nosotros. Había demasiados silencios entre los dos. Y el silencio, a veces, dice más que la verdad. Han pasado 3 meses desde que Carla volvió a la casa. 3 meses desde aquella noche en la que dormía en el sofá y yo la observaba desde la escalera sin saber si todavía la amaba, o solo extrañaba a la mujer que ya no existía. No todo fue malo. De hecho, muchas cosas cambiaron para bien. Inés, poco a poco, empezó a permitirle pequeñas conversaciones. No era fácil. No eran charlas largas ni profundas, pero ya no la miraba como si fuera un error. Mateo volvió a reírse más. Se sentía seguro, como si tenernos a los dos bajo el mismo techo le devolviera algo que necesitaba y no sabía cómo pedir. ¿Y yo? Yo estuve en pausa. Intentando entender si la estabilidad que habíamos recuperado era amor, o solo nostalgia bien disfrazada. Una noche, Carla me esperó en la cocina. Los niños ya dormían. Paco también. Sobre la mesa, había colocado 2 copas de vino. Y una hoja doblada. Me senté frente a ella. No hablábamos mucho en privado desde hacía semanas. Cada uno flotaba en su burbuja de cautela, sin querer pincharla del otro. Quiero decirte algo, comenzó, sin rodeos. Esta no es mi casa. Vives aquí, respondí. Pero no pertenezco aquí. No todavía. Quizá nunca. Se notaba que había ensayado esa frase. Quise creer que volver ayudaría a reparar lo que rompí, siguió. Pero estar bajo el mismo techo no reconstruye el amor. Solo lo recuerda. No supe si estaba terminando algo o comenzando otra cosa. Ella deslizó la hoja hacia mí. La abrí. Era una carta. Escrita a mano. Para los niños. ¿Te vas? Pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Carla asintió. He encontrado un piso cerca del colegio. No es grande, pero es mío. Quiero verlos todos los días, pero necesito empezar desde un lugar sincero. Me quedé en silencio. Y entonces lo supe. Ella no huía. No esta vez. Estaba asumiendo algo que yo no me atrevía a decir en voz alta. No fue solo la traición, Carla. Fue la mentira después. Fue no saber quién eras realmente. Lo sé. Y por eso, antes de pedir perdón, tenía que reconocerlo. A veces creí que me amabas tanto que no importaba lo que hiciera. Y cuando me di cuenta de que también podías dejar de amarme, me dio miedo. Paco se levantó, como si sintiera la tensión, y se acercó a ella. Le apoyó la cabeza en las piernas. Carla sonrió, acariciándolo como antes. No quiero quedarme como un fantasma en tu casa, Ricardo. Quiero volver a construir mi vida. No sé si eso nos traerá de nuevo al mismo lugar. Pero si alguna vez lo hace, quiero que sea porque tú me elegiste otra vez. No por los niños. No por la culpa. Por mí. Nos miramos largo rato.
Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No alivio. No euforia. Paz. 2 semanas después, Carla se mudó. Mateo lloró. Inés no. La ayudamos a subir las cajas. Ella montó una pequeña estantería para los cuentos de Mateo y le preparó una cama extra a Inés, por si algún día quiere dormir allí. Me ofrecí a ayudar con las luces. No como marido. Como alguien que alguna vez la conoció bien. Y esa noche, mientras bajábamos por las escaleras del nuevo piso, ella me dijo: gracias por dejarme volver cuando más lo necesitaba. Aunque solo fuera un rato. No volviste a la casa, Carla, le dije. Volviste a ti. Ella sonrió. ¿Y tú, volverías a mí? No respondí. La besé en la mejilla. Y me fui. Han pasado varios meses desde entonces. Nos vemos casi todos los días. En el colegio, en el parque, en los cumpleaños. A veces cenamos juntos. A veces solo tomamos café en silencio. No hemos vuelto a ser pareja. Pero tampoco hemos cerrado la puerta. Porque el amor, me di cuenta al final, no siempre muere. A veces solo se transforma en algo que necesita tiempo. Y espacio. Y silencio. Hoy llueve otra vez en Madrid. Y por primera vez en mucho tiempo, no me duele. Porque ya no llueve dentro de mí.